El mal puede vivir en el edificio o en el departamento de enfrente. Puede ser que sea el vendedor de periódicos o el que te sirve el pan a diario. Puede ser cualquiera. Puede que esté en una pequeña ciudad o en las grandes metrópolis, sin que la gente que diario está ocupada en sus asuntos, que busca su particular sobrevivencia, ni siquiera lo alcanza a percibir. Esto pasó allá por el lejano 2007. Todo empezó como lo que parecía un crimen pasional, de esos que llenan páginas y páginas, de esas revistas amarillistas. Empezó una cadena de hallazgos que terminó en el más puro horror. Esta vez el mal, sí, ese mal del que te acabo de hablar, que puede estar enfrente de tus ojos, que puede ser tu vecino, puede ser tal vez tu amigo, compañero de la escuela, quién lo sabe. Esta vez tenía la forma de un hombre relativamente joven, que proclamaba su condición de poeta y dramaturgo. La desaparición de la que en esos días era su novia fue un elemento que echó a andar la maquinaria. Los crímenes que cometió provocaron que la prensa policíaca le acomodara un sobrenombre estremecedor: el caníbal de la Guerrero. Vaya nombrecito con el que habían bautizado a este sujeto. Alejandra era dependienta en una farmacia de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Esta vez no llegó a su trabajo. El 5 de octubre de 2007 había dejado a sus 2 hijos pequeños con su madre y se marchó. Nunca nadie la volvió a ver. Muchas desapariciones no se resolverían sin el amor y la insistencia de las familias de las víctimas. Esas familias denuncian, presionan, no temen acercarse a los medios de comunicación si la autoridad las ignora o les da largas. Con el siglo XXI se empezó a configurar un nuevo activismo centrado en la búsqueda de mujeres desaparecidas, violentadas. En nuestro México sabe mucho de eso. La última década del siglo pasado fue el escenario de los asesinatos y desapariciones que se resumieron en una expresión tremenda: las muertas de Juárez. Aquel caso se llenó de caminos torcidos, se quedó en la memoria de la gente. Poco a poco la indignación ante la brutalidad, ante los muchos niveles de maltrato a las mujeres, generó nuevas reacciones, las de una sociedad que se niega a callar y a soportar la impunidad. Esto mismo fue lo que ocurrió en octubre de 2007, cuando Alejandra no llegó a su trabajo y luego no volvió al lado de su familia. Soledad, la madre de la muchacha, no iba a permitir que su hija se desvaneciera como otras, que no tuvieron quien preguntara por ellas, porque la familia de Alejandra insistió y señaló al novio de la muchacha, un hombre llamado José Luis Calva, como una de las personas que podrían dar pistas para encontrarla. La capital mexicana se asomó al pozo del horror. Los familiares de la chica dieron las señales de aquel hombre. Vivía en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, en el 198 de Mosqueta. Esa era la dirección. Ahí llegó la policía judicial, porque nadie se quiso olvidar de Alejandra. Los agentes llamaron a la puerta desde el otro lado. Desde el otro lado
Una voz masculina respondió: ya le dije a la madre de Alejandra que no sé nada, que yo tampoco la he visto. Pero los judiciales traían una orden de cateo. La puerta se abrió. Un hombre de cabello cano y corto estaba en la puerta. Cerca de él, una maleta atiborrada de papeles estaba a la vista. Se le notificó que la familia de Alejandra lo consideraba probable responsable de la desaparición de la muchacha. Él insistió: hace 2 semanas que no la veo. Yo no sé nada. No le valieron las réplicas. Los agentes empezaron la rutina del cateo por un departamento en penumbras. José Luis Calva Cepeda se puso nervioso. De repente dio un salto, corrió a la ventana que daba a la calle e intentó escapar por ahí. El nerviosismo cortó de un tajo su escape. Trataba de agarrarse de los balcones, de los cables. No pensaba que estaba en un 4º piso, solamente quería huir. Resbaló. Se golpeó la cabeza contra un tubo. Dando tumbos, aterrizó en la calle. Todavía quiso correr. En la esquina cayó al suelo. Los judiciales llamaron a la Cruz Roja mientras lo subían a la ambulancia. Calva Cepeda, semi-inconsciente, preguntaba por sus papeles. En el departamento 17 de Mosqueta 198 apenas empezaba la tragedia. Al encender las luces, los judiciales se dieron cuenta de que estaban ante un caso terrible. Hallaron el cuerpo desmembrado de la muchacha desaparecida. En la cocina había 2 trozos de carne en un sartén. Ante el horror del hallazgo, los judiciales no pudieron menos que pensar que Calva había comido fragmentos del cuerpo de la mujer. Así empezó a circular la noticia. Mientras el asesino de Alejandra era internado en un hospital, las secciones policíacas empezaban a preparar la nota del día siguiente. Con el dramatismo literario y las tintas cargadas propias del oficio, le asignaron un sobrenombre inolvidable: el caníbal de la Guerrero. Alejandra no era la única víctima. El cateo en el departamento de la colonia Guerrero también recuperó la maleta de papeles que tanto importaba al asesino de Alejandra. Eran poemas, escritos, el borrador de una novela. Calva Cepeda, internado en el hospital, declaró que era poeta y dramaturgo, que las letras eran su oficio y su pasión. La hipótesis del canibalismo surgió de uno de aquellos materiales titulado Instintos caníbales, a la que el criminal puso una portada que a la luz de los sucesos resultó macabra. Una foto de él mismo, caracterizado como Hannibal Lecter, el asesino serial, protagonista de novelas y películas. Estuvo arraigado por 1 mes. El asesino de Alejandra intentó actuar como si fuera un enfermo mental, pero interrogado de manera insistente, a medida que se recuperaba empezó a hablar. Sí, había matado a su novia, pero no se detuvo con esa confesión. Los mecanismos dañados de la mente de José Luis Calva Cepeda echaron a andar. Sí, mató a Alejandra y a Verónica y a la muchacha que trabajaba como prostituta. Las autoridades empezaron las pesquisas. Verónica también había sido novia de Calva Cepeda. Esta desapareció en la primavera de 2004. A ella la encontraron en las mismas condiciones que Alejandra, tirada en un baldío. Apareció un expediente más. Una denuncia por violencia sexual y maltrato de una mujer profesora que también había tenido un noviazgo con Calva Cepeda, quien siguió hablando. Era él el responsable de otra muerte, la de una sexoservidora.
hallada en las cercanías de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Nuevamente, las herramientas psicológicas revelaron la tormenta interna del caníbal de la Guerrero. Maltratado de niño, vida llena de miseria y violencia, víctima de abuso sexual. Una violencia brutal afloraba en sus relaciones afectivas y se vinculaba con rencor y odio hacia su madre. En todas aquellas mujeres que creyeron en su enamoramiento se cobraba el dolor de su infancia. Contrajo matrimonio alguna vez, tuvo 2 hijas, pero igual terminó en separación y soledad. ¿Cómo era posible que Calva Cepeda hubiera conquistado varias mujeres? En su confesión, aseguró que se las ganaba con detalles, con versos, con hermosas palabras, con atenciones. Después, las cosas cambiaban. Se volvía brutal y violento. Con algunas de ellas ejerció violencia sexual. Después de su proceso penal, a fines de octubre de 2007, José Luis Calva fue llevado al reclusorio Oriente. El proceso, seguido con horror y curiosidad por muchos, estuvo lleno de imágenes dolorosas. La madre de Alejandra y Verónica lo señalaron como pareja de sus hijas. Las confesiones eran aterradoras. Sí las maté, pero no me las comí, afirmó. Los estudios psicológicos demostraron que el asesino reconocía plenamente el carácter ilícito de sus actos. Era adicto a la cocaína y padecía alcoholismo. Los peritos forenses confirmaron que los trozos de carne frita hallados provenían del cuerpo de Alejandra. Las autoridades anunciaron que solicitarían la pena máxima de prisión, al menos 50 años encarcelado, para el asesino, quien además aseguró que un hombre era su pareja. Le había ayudado a desmembrar los cadáveres. José Luis Calva Cepeda poco duró en la prisión. El 11 de diciembre amaneció ahorcado en su celda. Muchas especulaciones brotaron por todos lados. Se dijo que lo habían mandado a matar. Las autoridades determinaron que se había suicidado. La hermana del asesino serial aseguró que el cuerpo de su hermano tenía señales de tortura. La versión oficial prevaleció. ¿Acaso porque la brutalidad de los demás crímenes de aquel hombre habían borrado para él la posibilidad de la piedad? Cuando lo velaban, un hombre, hermano de una de sus víctimas, exigía en la puerta que lo dejaran pasar. Quería cerciorarse de que el caníbal de la Guerrero estaba muerto.